Asambleísta Fernando Bustamante. Gracias, señor presidente, señoras, señores asambleístas. Quisiera permitirme referirme por un instante al problema de las instituciones educativas fiscomisionales y del lugar que deben tener dentro de esta ley los organismos educacionales regentados o dirigidos por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ciertamente, en la propuesta que hemos recibido, me parece que es forzar de manera brutal el contenido del término fiscomisional para incluir en ellas a instituciones que son de organizaciones no religiosas. Ciertamente, mucho se podrá ver de la mística y de la vocación militar y policial, pero no son iglesias ni religiones. Y el concepto de lo fiscomisional debe mantenerse y referirse a lo religioso. Por eso, quisiera sugerir que se introduzca un cambio en el artículo 55. Es verdad que es forzar en exceso el concepto de lo fiscomisional, incluir a las instituciones militares y policiales en su seno, pero también es verdad que estas instituciones cumplen una función importante educativa, no constituyen una parte abrumadora o importantísima en términos numéricos del sistema educacional ecuatoriano, no podemos dejarlas abandonadas y es necesario establecer alguna previsión para su financiamiento. Quiero proponer que se agregue un inciso en el artículo 55 que diga lo siguiente: de igual forma, en cuanto a su financiamiento, los establecimientos que se hayan dirigidos o regentados por las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional se acogerán al mismo régimen de las instituciones educativas fiscomisionales. Con ello creo que se resuelve, primero, el no forzamiento indebido del término fiscomisional y por otro lado se resuelve el problema práctico de dar un sustento legal al apoyo que el Estado da a estas instituciones que sin duda alguna merecen un continuado respaldo de parte de nuestra República. Primera observación. Esto lo entregaré por escrito, por cierto. Segunda observación. Hay algunos artículos en donde se omite algo que creo que es muy importante en el mundo en que vivimos. Por ejemplo, en el artículo 13, ¿no es cierto?, del proyecto, perdón, en el artículo 18, el artículo 6, literal K, se omite establecer la importancia y la obligatoriedad de enseñar idiomas extranjeros. Ciertamente mucho se ha hablado del tema de la interculturalidad en nuestro país, pero creo que la interculturalidad no solamente es una interculturalidad doméstica, una interculturalidad nacional o intranacional. Nuestra Constitución, y creo que el espíritu de los tiempos y la necesidad desnuda, nos hablan de la importancia que tiene que nuestra población, nuestros estudiantes, tengan la posibilidad de moverse no solamente en un espacio doméstico intercultural, sino en un espacio global intercultural. Es muy importante, y voy a presentar un agregado al inciso respectivo, de que se garantice como derecho el aprendizaje de idiomas extranjeros que le van a permitir al ciudadano o a la ciudadana, independientemente del grupo étnico, pueblo o nación a la que pertenezcan dentro de nuestro territorio, ser ciudadanas y ciudadanos del mundo. Por necesidad, porque realmente el futuro no es concebible en un mundo de pequeños países, estados aislados, viviendo dentro de su propia esfera. Segundo, hay un concepto, y también lo voy a expresar en otro de los comentarios, de la cultura y de la identidad como algo que hay que conservar, y quiero cuestionar esto. La identidad y la cultura no son piezas de museo, no son latas de conserva, no son fósiles dignos y nobles que tienen que ser cuidados en alcanfor de cualquier tipo de perturbación o de cualquier tipo de desnaturalización. Las culturas y el trabajo con la cultura, con las ideas y con el conocimiento son dinámicos. Tampoco las culturas ancestrales tienen que ser vistas como piezas de museo que hay que conservar, no sé con qué propósito, tal vez para que los turistas tengan algo en qué solazarse. Son entidades vivas, en movimiento, dinámicas que, como ya dijo Jerónimo, no hace 3000 años,
hoy en día aportes, porque lo del maíz es antiguo. Estoy hablando de aportes que se hacen ahora y que se van a seguir haciendo en el futuro. Por eso tenemos que incorporar una dimensión de creatividad cultural, de cambio cultural, de proyección hacia el futuro. Y eso estoy seguro que vale para todos los grupos, etnias, nacionalidades y pueblos de este país. Voy a introducir modificaciones o propuestas en ese sentido. La cultura es globalizada, es mundial, es dinámica y es creativa, y para eso esta ley debe estar diseñada buscando precisamente que seamos partícipes de ese proceso constructivo. Y creo también que la cultura universal o mundial o de otros países, naciones y culturas es muy importante, ¿no? Es muy importante que los niños conozcan la cultura china, conozcan las culturas asiáticas, árabes, de otras religiones, etcétera, en este mundo. Y me refiero a las grandes corrientes culturales universales del planeta, el Islam, el judaísmo, el cristianismo en sus distintas fases. No para el adoctrinamiento religioso, sino para el conocimiento cultural, cabe agregar. Quiero terminar haciendo un comentario respecto a un argumento que escuché en la sesión pasada, mejor dicho, en la primera parte de esta sesión, con el cual tengo discrepancia. Y no voy a referirme a quién hizo ese argumento, porque no está presente y no sería del caso mencionar su nombre. Pero es un argumento que se ha hecho en esta sala, que tiene que ver con las luchas históricas gremiales del magisterio. Y me van a permitir discrepar con la idea de que esas históricas luchas han sido exitosas. ¿Y por qué no han sido exitosas, en mi humilde opinión? Primero, porque el estado actual que con esta ley queremos resolver, de postración y de trato indebido al magisterio y a los actores del mundo de la educación, revela que las cosas no han salido bien. Ciertamente es una vergüenza en este país cómo se ha manejado el tema de educación y cómo se ha maltratado a sus actores. Y por sus actores me refiero no solo al magisterio, porque el primer actor, el principal y el fundamental, es el educando y su familia y la comunidad nacional, que han sido muy mal servidas por el sistema. Y en eso creo que estamos de acuerdo todos, estemos o no con la UNE. Pero lo que sí es muy importante es decir, a las pruebas remitirse, o sea, veamos el estado con que encontramos la educación en este país. Podemos decir que esas luchas han sido exitosas en dar lo que a todos y a todas nos importa, que es una buena educación, un buen servicio, una buena vida para los estudiantes, para la gente de este país. Y creo que todos estamos de acuerdo en que no ha sido el caso, porque si ese hubiese sido el caso, no habría nada que reformar, ni estaríamos quejándonos todos aquí a coro de los muchos males que debemos resolver mediante esta legislación. Dijo alguien, sí, pero al menos para los maestros estas luchas han sido exitosas. Y yo quiero decir lo siguiente: primero, lo que nos debe importar desde la República no es el bien de un gremio, por meritorio que sea, sino la pregunta que yo me hago es: en esos 2 años de clases perdidas, ganó tal vez, y quiero cuestionar el magisterio, pero perdieron los niños, perdieron los adolescentes y los jóvenes, perdieron sus familias y perdió el país. Hagamos un balance costo-beneficio y seguro que el espectro de Jeremy Bentham se retorcería en su tumba por hacer ese cálculo de que estuvieron bien esas luchas porque un gremio supuestamente ganó y el resto, bueno, ¿qué importa? ¿No es cierto? Pero también quiero decir que creo firmemente que esas luchas, por la forma como han sido llevadas, no por sus objetivos loables, por ejemplo, insisto, es una vergüenza cómo este país ha tratado a los educadores históricamente, no tiene perdón de Dios, no tiene presentación, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que hacerse la siguiente pregunta: ¿por esas luchas se legitimó el magisterio? ¿Qué opina la enorme mayoría de los votantes y ciudadanos de este país respecto a esas luchas? Creo que no hay que ser brujo ni encuestador para saber que la enorme mayoría de este país ve con muy malos ojos esa trayectoria histórica. Y es precisamente por ello que tal vez, pudiendo haber logrado mucho más, esos gremios y organizaciones lograron lo menos, porque su legitimidad histórica frente a la enorme mayoría se vio perjudicada. Me pregunto yo, ¿otra trayectoria histórica no hubiera generado una legitimidad mayor, más apoyo, más sostén, más capacidad para convocar a la mayoría a respaldar las posiciones gremiales? Creo que la respuesta es negativa. Creo que debe hacerse una profunda evaluación, un profundo examen de conciencia,
porque ciertamente que todos queremos que todo el mundo esté mejor, pero debemos hacerlo de una manera que no sea contraproducente, como creo lamentablemente ha sido el caso en muchas de las luchas históricas que se han llevado a cabo en este país, con un enfoque de que la lucha gremial que a mi juicio debe ser repensado. Muchas gracias, señor presidente.